Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron hoy? Que tengan un lindo día. Espero que ayer les haya ido muy bien. ¿Cómo les fue con las coplas? Ya, qué bueno. Hoy miércoles vamos a entrar en la materia de ciencias naturales. Vamos a ir conociendo, estamos en el quinto bloque. Ya, vamos a empezar con un temita nuevo, ¿no es cierto?, en esta materia. Vamos a ir viendo de qué se trata. Ok, ahora vamos a ver en ciencias naturales, vamos a ver un temita que se llaman los recursos naturales, ¿no es cierto? Para eso, más o menos, vamos a ir recordando qué fuimos mirando desde el inicio para llegar a este temita. Primero, en el primer parcial, más o menos miramos lo que era todo lo que tenía que ver con las plantas, ¿se acuerda? Muy bien, las que tenían semilla, las que no tenían semilla. Luego miramos los animales. ¿Se acuerda? Animales vertebrados, animales invertebrados, ¿no es cierto? Miramos. Luego también miramos lo que era la materia, la energía, ¿no es cierto? ¿Qué era la materia? ¿Qué era la energía? Y el temita, el último que miramos fue el ser humano, ¿se acuerda? Miramos, conocimos unas partes de los huesos, algunos músculos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Ya. Entonces ahora en este parcial nos toca ver los recursos naturales. ¿Ya? No se vaya a confundir en sociales que miramos los fenómenos naturales, ¿se acuerda? Fenómenos, lo que producía, ¿no es cierto?, la naturaleza, como eran los temblores, los tsunamis, ¿no es cierto? No se vaya a confundir. Ahora son los recursos naturales. ¿Qué será? ¿Qué se le viene? Recursos naturales. Muy bien, recursos, lo que nos da la naturaleza. Vamos a ir conociendo un poquito más, ¿no es cierto?, de este tema. Mucha atención, por favor. Ya, muy bien. Ahora veamos qué han sido los recursos naturales. Dice que son bienes, ¿no es cierto?, materiales de la naturaleza que los seres vivos utilizamos para la supervivencia. Imagínense si la naturaleza no nos diera estos bienes, no habría, ¿no es cierto?, no existirían los animales, las plantas, las personas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, todos los bienes que nos da la naturaleza. Sigamos conociendo un poquito más de qué se trata. Muy bien. Estos recursos que nos da la naturaleza se clasifican en dos grupos muy importantes, que se les conoce como renovables y no renovables. Ya se le viene a la mentecita, como su nombre lo indica. A ver, ¿qué significa renovables? Ya, muy bien. Vamos a ir viendo, como su nombre lo indica, que se renova, ¿no es cierto? Y no renovables, muy bien, que no se renova. Ya entonces dice que los recursos que nos da la naturaleza se clasifican en dos grupos, renovables y no renovables. Conozcamos un poquito más de estos dos grupos que nos dan, ¿no es cierto?, la naturaleza. Muy bien, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, los recursos renovables. Como ya le había indicado, como su nombre lo indica, son aquellos que no se agotan. ¿Qué quiere decir? Que no se acaban con su uso, ya que tienen la capacidad de renovarse. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, se renova. A medida que utilizamos, se va renovando. Imagínense si no sucediera esto, se acabaría
¿no es cierto? Lo que vamos a mirar, por ejemplo, un recurso renovable que no se termina es el agua, ¿no es cierto? Es un recurso natural que nos da la naturaleza, el aire, el suelo, el viento, el bosque, etcétera, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de recursos naturales que se van renovando, que no se agotan. Recuerde, renovables que no se agotan. Es lo que nos da la naturaleza para nosotros poder vivir. Ahora, conozcamos mejor el otro grupo. Muy bien, ahora tenemos los recursos no renovables. Mire bien la palabrita no, que está resaltada, ¿ya? Entonces, son recursos naturales limitados que no se regeneran, ¿no es cierto? Como el anterior, ese se regeneraba, este no. A medida que se consume, ¿no es cierto? Este se puede, ¿qué quiere decir no renovable? Que se va a ir terminando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el petróleo, como usted lo va usando, se va a ir terminando. El gas natural, los metales, el carbón, ¿no es cierto? Y otros minerales. Estos sí se van agotando. Por eso siempre que le recomiendan, ¿no es cierto? Que dice que debemos tratar de utilizar bien, con medida, ¿no es cierto? No desperdiciar, porque no, se nos agota y ¿qué pasaría? ¿No es cierto? No tendríamos luego para poder nosotros subsistir. Ya, entonces, que no le quede claro, renovables que a medida que uno se va utilizando, se va regenerando. Cambio los recursos no renovables que son limitados y no se regeneran. ¿Qué significa eso? Que va a ir terminando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Estos dos grupos que nos da la naturaleza. Miremos un poquito más sobre estos recursos, cómo usamos, en qué nos ayuda, ¿no es cierto? Miremos. Muy bien, ahora vamos a ver el uso de los recursos naturales, cómo le usamos, ¿no es cierto? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Miremos bien. ¿Ya? Entonces dice que todos los recursos que usamos de la naturaleza de forma directa, sin hacer ningún cambio, es el aire, el agua, el suelo, las plantas, ¿no es cierto? Imagínese si nosotros no tuviéramos este recurso que nos da la naturaleza. ¿Cómo respiramos? ¿Cómo calmamos la sed? ¿En dónde pisaríamos? Sin plantas, ¿cómo sobreviviríamos, ¿no es cierto? Entonces, esos son unos recursos naturales, igual que hay que cuidarlos. Otras también que nos sirven, otros recursos naturales que nos da la naturaleza, nos sirven como materia prima. ¿Qué es materia prima? Que nos sirve como, digámosle, material para realizar otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las frutas. ¿Qué podemos hacer con la fruta? Puede una ensalada de fruta, podemos hacer mermeladas, ¿no es cierto? Entonces nos sirve la fruta para realizar otras cosas que viene de la naturaleza. Otra cosa también, por ejemplo, el cuero. Sirve para hacer varias prendas de vestir, como por ejemplo para hacer zapatos, cinturones, para hacer gorras, para hacer chaquetas, ¿no es cierto? Para muchas más. Otros recursos también que nos pueden servir son, por ejemplo, la crin o los pelitos del caballo, por ejemplo, eso le sirve para hacer varias artesanías, ¿no es cierto?
También utilizan la cerda de los chanchos. También eso les sirve como para hacer, por ejemplo, brochas. Entonces son recursos que nos da la naturaleza y nos sirve como materia prima, como material para realizar otra cosa, como un material cuando usted va a realizar o construir una casa. Entonces aquí lo mismo, ¿no es cierto? Pero nos sirve para realizar, que nos ayuden en la supervivencia de todas las personas, de todos los seres vivos. ¿Ya? Conozcamos un poquito más, ¿no es cierto? Todos estos recursos, ¿qué necesidades nos cubren? ¿Qué necesidad nos ayuda el aire, el agua, el suelo, las plantas? Miremos. Ya, muy bien. Por ejemplo, uno de los recursos naturales, ¿no es cierto?, que teníamos el agua, el aire, ¿no es cierto?, nos cubre la necesidad. ¿Para qué sirve el agua, no es cierto? Para calmar la sed, el aire, para respirar. También nos sirve para criar los animales, ¿no es cierto? Entonces tenemos tantas necesidades que para la agricultura, para regar, ¿no es cierto? El agua, los sembríos, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho el agua y el aire. Ahora veamos qué necesidad nos cubre el suelo o los minerales también, ¿no es cierto? El suelo, por ejemplo, para la agricultura, para sembrar nuestros productos, lo que nos servimos en nuestra casita. Sirve donde está la ganadería, para la vivienda, donde usted construye su casita, ¿no es cierto? Ganadería, donde están los animales, ¿no es cierto? Sin los animales no tendríamos nosotros los productos que nos servimos en casita, como leche, queso. Sin el suelo no podríamos construir la vivienda donde usted vive, ¿no es cierto? También tenemos como minerales, por ejemplo, las piedras preciosas, ¿no es cierto? Nos sirve de mucho eh, para las joyas y para realizar muchas otras cosas más, ¿no es cierto? También nos ayuda el suelo para realizar, nos ayuda en la construcción. También dice que los seres vivos, ¿no es cierto?, nos cubren. ¿Qué necesidades nos cubren todos los seres vivos? ¿Qué nomás son los seres vivos? Animales, plantas, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué nos cubre? ¿En qué nos ayuda? ¿No es cierto? En el vestido, en la alimentación, el oxígeno, ¿no es cierto? Sin plantas no tendríamos oxígeno, sin plantas no habría la alimentación, sin los animales, ¿no es cierto? Igual no habría vestidos para la lana, para el cuero, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, todos estos recursos, ¿en qué nos ayudan, no es cierto? ¿En qué nos beneficia? Pero para eso nosotros tenemos que utilizar con medida, con precaución, cuidar mucho, no desperdiciar, ¿no es cierto? Mire hoy cómo estamos viviendo. Ya, qué falta nos hace, ¿no es cierto? El aire, salir, respirar, ¿no es cierto? El agua, salir a nuestro jardín, ¿no es cierto? Entonces recuerden, ya nosotros este temita que hemos visto son los recursos naturales y teníamos que eran recursos naturales, todos los recursos que nos brindaba la naturaleza, ¿no es cierto? Y teníamos dos grupos de recursos naturales. ¿Cuáles eran? Los recursos renovables y los no renovables. ¿Qué eran renovables? A medida que nosotros utilizábamos se iban renovando y los no renovables a medida que se utilizaba se iba terminando, ¿no es cierto? Por eso le recomendaban siempre tener precaución, cuidado para utilizar. Y en los recursos naturales, ¿no es cierto? ¿En qué nos beneficiaba el agua, el aire, ¿no es cierto? ¿En qué nos beneficiaba el suelo o minerales? ¿En qué nos beneficiaban los seres vivos? ¿Sí? ¿Recuerda? Me alegro mucho. Estaba muy fácil este tema y muy bonito, ¿no es cierto? Muy bien, chicos.
Espero que me hayan entendido este temita, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué está mi mascotita aquí? Porque, ¿de qué hablábamos? ¿No es cierto? De los seres vivos que en la naturaleza nos brindaba. Ya, me alegro mucho que tengan un lindo día. Les quiero mucho. Cuídese.